Muy buenas noches. Mi nombre es Paola Martínez Hernández y el día de hoy abordaremos dos temas distintos. Primero, el equilibrio ácido-base y equilibrio de diálisis, y por otra parte, las propiedades coligativas de las soluciones. Existen diversos tipos de sustancias químicas. Entre ellas encontramos los ácidos, las bases y las sustancias neutras. Los ácidos son sustancias químicas que liberan protones o son dadores de protones. Las bases son las que captan protones, o sea, aceptores de protones, mientras que una sustancia neutra tiene una misma cantidad de iones hidrógeno y alcalino. Continuando, una reacción ácido-base o reacción de neutralización es una reacción química que ocurre entre un ácido y una base, produciendo una sal y agua, como lo podemos ver en el ejemplo, que obtenemos cloruro de sodio y agua. La palabra sal describe cualquier compuesto iónico cuyo catión provenga de una base. El sodio del hidróxido de sodio en este caso, y cuyo anión provenga de un ácido, el cloro del ácido clorhídrico en este ejemplo. Ahora definiremos el equilibrio ácido-base. Es el mantenimiento de un nivel normal de la concentración de iones hidrógeno en los fluidos del organismo. La concentración de iones hidrógeno de una solución determina el grado de acidez. El equilibrio ácido-base del organismo es posible a la interacción de tres sistemas o sistemas amortiguadores, también se les conoce de esta manera. Tampones intra- y extracelulares que amortiguan la intensidad de los cambios agudos del equilibrio ácido-base. La compensación respiratoria y la excreción renal del exceso de ácidos. Del lado izquierdo encontramos una fórmula. La relación entre el pH de un sistema amortiguador y la concentración de sus componentes se describe por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pKa más logaritmo del anión sobre el ácido débil, donde pKa es la constante de disociación del ácido débil. Continuando con el equilibrio ácido y base, cabe resaltar la importancia del pH. Los cambios agudos en el pH sanguíneo inducen efectos regulatorios en la estructura y función de las proteínas y enzimas, lo que a su vez genera cambios en las funciones celulares, tales como la glucólisis, la gluconeogénesis, la mitosis, la síntesis de ADN, entre otras. Por lo anterior, es fundamental entender la concurrencia de los elementos que gobiernan el mantenimiento del pH dentro de los límites fisiológicos, tales como bicarbonato, fosfato, albumina, sodio, potasio, cloro, lactato, uratos, cetoácidos, entre otros, permitiendo que se conserve en lo que respecta a equilibrio ácido y base las complejas y eficientes funciones celulares. Ahora veremos dos distintos enfoques de dos distintos autores. Comenzaremos con el enfoque de Peter Stuart, el cual nos dice que propuso otro enfoque para la fisiología y las alteraciones en el equilibrio ácido y base, a partir de un modelo matemático que consideraba los fluidos corporales como un sistema físico-químico que seguía tres principios fundamentales. El primero
conservación de la carga eléctrica. Segundo, conservación de las masas. Y por último, el tercero, la ley de acción de masas. El enfoque a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch no consideraba todos los factores que influyen en la concentración de los iones hidrógeno y por consiguiente no explicaba las complejas anormalidades metabólicas del equilibrio ácido y base. De manera que el bicarbonato se replantea como una variable dependiente, estableciendo que los cambios en la concentración de iones de hidrógeno y por ende del pH solo podían darse modificando tres variables. La primera, la presión ejercida por dióxido de carbono en la sangre arterial. La segunda, la concentración total de ácidos débiles no volátiles. Y tercero, la diferencia entre iones fuertes. La diferencia entre iones fuertes también se puede explicar como la diferencia entre la suma de las concentraciones de las cargas positivas fuertes, cationes, y las concentraciones de las cargas negativas fuertes, aniones, del plasma, siendo los más importantes el sodio, el potasio y el calcio, además del magnesio, cloro y el lactato, los cuales están totalmente disociados y no participan en reacciones de transferencia de protones. Normalmente, en plasma hay un exceso de cationes, por lo que la diferencia entre iones fuertes es un valor positivo, generalmente entre 40 y 48 miliequivalentes por litro. Un aumento en la diferencia entre iones fuertes corresponde a un incremento de pH, alcalosis, y una disminución de la diferencia entre iones fuertes a un descenso del pH, acidosis. Ahora bien, el segundo enfoque es de Sigurd-Andersen. Implementó un método que utilizaba la sangre capilar para determinar el equilibrio ácido-base, basados en la ecuación de Van Schaal. En este se destaca el uso del exceso o déficit de base, sus siglas BE, que representa el número de miliequivalentes adicionales de ácido o base que se deben agregar a un litro de sangre para normalizar el pH a una temperatura de 37 grados centígrados. Para su cálculo se debe de tener en cuenta la presión ejercida por CO2 en la sangre arterial y el pH. Esta variable se divide entre el exceso o déficit de base y el exceso o déficit de base estándar, el cual se denomina como CBE. El CBE tiene una relación directa con los cambios en la diferencia entre iones fuertes. Y la concentración total de ácidos débiles, es decir, un déficit de base CBE negativo corresponde a un CID positivo y representa la presencia de aniones no mediados, por ejemplo, el lactato, mientras que si CBE es positiva, corresponde a un CID negativo. Por lo tanto, representa una medida confiable del componente metabólico y es una herramienta clínica práctica. Ahora bien, un trastorno ácido-base puede generarse en dos formas, acidosis y alcalosis. La acidosis se le denomina al exceso de ácido, donde tiene un pH inferior a 7.35, y la alcalosis es un exceso en las bases
en donde el pH es superior a 7.45. Las alteraciones de la función respiratoria, acidosis y alcalosis se detectan en la presión ejercida por dióxido de carbono, informada por el EAP, que quiere decir estado ácido-base. Las alteraciones del área metabólica, acidosis y alcalosis, se detectan en el bicarbonato, informado por el EAP. Pero para una interpretación completa es necesario calcular el anión restante plasmático. Ambos trastornos repercuten en la concentración sanguínea de hidrogeniones expresadas por el pH en el EAP. Aquí tenemos una tabla de acidosis y alcalosis y cómo es su compensación. Produce 4 procesos básicos. Como podemos ver, en la acidosis metabólica, el pH va a bajar, de igual manera que el dióxido de carbono, por lo que la compensación va a ser respiratoria. Mientras que en la acidosis respiratoria, de igual manera, el pH va a bajar, al igual que el dióxido de carbono va a subir y tendremos una compensación renal. Mientras que en la alcalosis metabólica, el pH va a subir, al igual que el dióxido de carbono, y la compensación va a ser respiratoria. Por último, en la alcalosis respiratoria, el pH va a subir, el dióxido de carbono va a bajar y la compensación va a ser renal. Aquí lo podemos ver de una manera más específica, donde nos dice que el pH, si es menor a 7.4, se va a considerar una acidosis. Puede ser metabólica y respiratoria, donde nos dice que la concentración de bicarbonato va a ser menor a 24 miliequivalentes por litro. Mientras que si la acidosis es respiratoria, la presión ejercida por dióxido de carbono va a ser mayor a 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, su compensación va a ser renal, en donde el bicarbonato va a ser mayor a 24 miliequivalentes por litro. Ahora, del lado derecho, donde el pH es mayor a 7.4, vemos una alcalosis. Puede ser de igual manera metabólica o respiratoria. Si es metabólica, el bicarbonato va a ser mayor a 24 miliequivalentes por litro, lo que va a llevar a una compensación respiratoria, donde la presión ejercida por el dióxido de carbono va a ser mayor a 40 milímetros de mercurio. Ahora, si la alcalosis es respiratoria, la presión ejercida por el dióxido de carbono va a ser menor a 40 milímetros de mercurio, por lo que la compensación va a ser renal y el bicarbonato va a ser menor a 24 miliequivalentes por litro. Tenemos distintos tipos de trastornos. Entre ellos los podemos clasificar como trastorno AB simple. La presencia de solo uno de los trastornos ya mencionados, alcalosis o acidosis. El trastorno AB mixto puede presentarse con una acidosis y alcalosis conjuntamente, que se contrarrestan parcialmente entre sí. O pueden haber dos condiciones diferentes con un efecto sobre el pH en la misma dirección. La frase acidosis mixta se refiere a la acidosis metabólica en asociación con una acidosis respiratoria. Cualquier combinación es posible, salvo la acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria concurrentes.
ya que una persona no puede respirar demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Los trastornos AB mixtos dobles pueden ser acidosis metabólica más alcalosis metabólica, acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, entre otros. Por último, el trastorno AB mixto triple es aquel que puede tener ya sea la acidosis metabólica junta con alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Son la combinación de 3 de estos trastornos. Ahora bien, pasaremos al tema de equilibrio de diálisis. Para comenzar, explicaremos que cuando los riñones están sanos, son los encargados de limpiar la sangre, además de que producen hormonas que mantienen a los huesos fuertes y a la sangre sana. Cuando los riñones fallan, es necesario un tratamiento para sustituir el trabajo que ellos realizaban. Al recibir un transporte de riñón, van a necesitar un tratamiento llamado diálisis. Existen 2 tipos principales de diálisis. Ambos filtran la sangre para eliminar los desechos peligrosos del cuerpo, exceso de sal y agua. La hemodiálisis usa una máquina a veces llamada riñón artificial, mientras que la diálisis peritoneal usa la membrana que recubre el abdomen, llamada membrana peritoneal, para filtrar la sangre. Del lado derecho tenemos una imagen que nos habla sobre la diálisis peritoneal. Primero vamos a explicarlo de un punto de vista médico para después enfatizarlo en un punto biomédico. ¿Cómo funciona la diálisis peritoneal? Se coloca en el abdomen un tubo flexible llamado catéter. El catéter permite que se conecte fácilmente a un tubo especial que posibilita el ingreso de 2 o 3/4 partes de líquido de lavado dentro del abdomen. Este líquido de lavado se le denomina dializado. Este procedimiento tarda aproximadamente 10 minutos en llenar el abdomen. Lo que va a suceder aquí es que la pared del abdomen, denominado membrana peritoneal, actúa como un filtro natural. Permite que el exceso de líquido y los residuos que se encuentran en la sangre pasen al líquido de lavado. Al mismo tiempo, la pared del abdomen impide la salida de elementos que son importantes y necesarios para el cuerpo, como es el caso de los glóbulos rojos y los nutrientes. Para que sea efectivo, el dializado debe permanecer en el abdomen 2 o más horas, según la contextura física de la persona y la cantidad de residuos a extraer. Transcurrido este lapso, se extrae el líquido de lavado del cuerpo y se coloca en una bolsa vacía, que es la bolsa que encontramos del lado inferior. Esta bolsa se desecha, después se repite el proceso de ingresión y extracción una vez terminada este proceso. Ahora bien, enfatizando en un punto más biomédico, vamos a constar podrían denominarse pasos. La membrana semipermeable, sangre en contacto con la membrana, líquido de diálisis y eliminación del líquido.
Para esto coloqué estas dos imágenes. En la imagen del lado derecho podemos ver que señala la sangre y la solución de diálisis y productos de desecho. La lámina de color gris es la membrana semipermeable. Ahora bien, durante la diálisis, una membrana semipermeable separa la sangre del líquido de diálisis. Esta membrana va a permitir el paso de algunas sustancias, pero no de otras. Permite que los productos de desecho, como el agua, los electrolitos y otras sustancias, pasen desde la sangre al líquido de diálisis y en algunas ocasiones de manera opuesta, mediante un proceso llamado difusión. El movimiento de los productos de desecho y otras sustancias va a depender de la permeabilidad de la membrana, el tamaño y la estructura de dichas sustancias, la constitución del líquido de diálisis y de la cantidad de sangre en contacto con la membrana. Ahora bien, cuando mayor sea la cantidad de sangre en contacto con la membrana, mayor será la eficiencia del tratamiento de diálisis. En la hemodiálisis, el aporte de sangre se puede controlar mediante la máquina de diálisis. El líquido de diálisis. En ambas modalidades de diálisis, el líquido de diálisis permite eliminar los productos de desecho de la sangre. Además, contiene varias sustancias que ayudan a corregir los desequilibrios que se producen como consecuencia de la insuficiencia renal terminal. Por último, veremos la eliminación del líquido. La eliminación del líquido se consigue mediante procesos distintos en la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En la hemodiálisis, la máquina de diálisis utiliza una presión para extraer el líquido de la sangre a través de la membrana y que éste pase al líquido de la diálisis. En la diálisis peritoneal, se utiliza la glucosa que está presente en el líquido de diálisis. Esto provoca que el exceso de líquido salga de la sangre y pase al líquido de diálisis para ir eliminándolo periódicamente. Bueno, como se explicó, en la sangre se encuentran productos de desecho. Van a pasar a través de la membrana al líquido de diálisis, el cual, viendo la imagen de la izquierda, la bolsa inferior va a contener los líquidos de desecho, la cual se va a retirar para desecharlos. Ok, ahora veremos un ejemplo para calcular el pH de un ácido fuerte. Se dispone un ácido nítrico 0.01 molar, donde nos pide que calculemos el pH. Primero escribimos la ecuación. Una vez escrita, podemos observar que al ser un ácido fuerte, va a estar totalmente disociado en agua, por lo que será muy sencillo calcular el pH, ya que la concentración de iones hidronio en agua, ya que la concentración de iones hidronio va a ser la misma que la concentración del ácido. Por eso se pone que es igual a 0.01 molar. Ahora, el pH está definido como menos logaritmo de la concentración de iones hidronio. Sustituyendo los datos, ponemos menos logaritmo de 0.01 molar, lo que nos va a dar igual a un pH de 2. Ahora bien, hablaremos sobre el segundo tema, el cual es propiedades
coligativas de las soluciones. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades de una disolución que dependen únicamente de la concentración de partículas de soluto y no dependen de la naturaleza o del tipo de soluto. Tenemos 4 propiedades coligativas: la presión vapor, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Para poder entender esto, vamos a describir que las soluciones están relativamente diluidas, es decir, que son disoluciones cuyas concentraciones son menores o iguales a 0.2 molar. En el soluto vamos a encontrar electrolitos, los cuales se disocian en solución y conducen la corriente eléctrica, y los no electrolitos, los cuales no disocian en solución. A su vez, el soluto no electrolito puede ser volátil o no volátil. Describiremos la primera propiedad coligativa, que es la presión de vapor. Es la presión ejercida por un vapor sobre su estado líquido cuando ambos están en equilibrio dinámico. Para esto, nos vamos a apoyar en la ley de Raoult. Es un químico francés que estudió en 1887 la variación de la presión de vapor de los componentes de una mezcla con la composición, estableciendo la ley, la cual nos dice que la presión parcial ejercida por el vapor del disolvente en disoluciones diluidas es el producto de la fracción molar del disolvente en la disolución y la presión de vapor del disolvente puro a la temperatura del sistema. La presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura. Líquidos diferentes a la misma temperatura tienen diferentes presiones de vapor. Ahora pasaremos con la segunda propiedad, que es el aumento de punto de ebullición. El punto de ebullición, la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión externa o atmosférica. El aumento de la ebullición es proporcional al número de partículas de soluto disueltas en un disolvente. Primero tenemos la fórmula del lado derecho, donde delta TE es el aumento del punto de ebullición. K subíndice E es el constante molar de elevación del punto de ebullición. Y M es la molaridad de la solución. También podemos encontrar la fórmula del lado izquierdo, donde delta T es el aumento en el punto de ebullición, la temperatura de ebullición de la disolución y, por último, el punto de ebullición de disolvente. Pasaremos con la tercera propiedad, que es la disminución del punto de congelación. La transformación de un líquido a sólido se le llama congelación y el proceso inverso de sólido a líquido se le conoce como fusión.
El punto de congelación de un líquido corresponde a la temperatura en la cual las moléculas de un compuesto, por ejemplo, el agua, pasan del estado líquido al estado sólido. Este fenómeno se debe a la agrupación de las moléculas, las cuales se van acercando paulatinamente, disminuyendo el espacio intermolecular que las separa hasta que la distancia sea de tal que se forma el sólido. Este acercamiento se debe básicamente a que el movimiento molecular se va haciendo menor debido a la disminución de la temperatura, lo que provoca que la energía cinética de las moléculas sea menor. Si se disuelve un soluto no volátil en un líquido solvente, se observa experimentalmente un descenso en el punto de congelación, por lo que podemos decir que las soluciones se congelan a temperaturas inferiores a las del solvente puro. Este hecho es una consecuencia de la disminución de la presión de vapor ocasionada por dicho soluto. Esto se puede explicar mediante que el punto de congelación de la solución, la presión de vapor del sólido, debe ser igual a la presión de vapor del líquido con el que está en equilibrio. Pero con la solución, una vez que baja su presión de vapor con respecto al líquido puro, el sólido deberá formarse a una temperatura inferior. La diferencia entre los puntos de congelación del solvente puro y la solución se designa por delta T, C, y se conoce con el nombre de descenso del punto de congelación o descenso crioscópico. Se demostró que el descenso del punto de congelación es proporcional a la concentración molar del soluto. Este fenómeno puede ser explicado por ambas ecuaciones, la ecuación 1 y 2, las cuales ocuparemos más adelante para resolver ejercicios. Bien, delta T equivale al descenso del punto de ebullición. Tc es la temperatura de congelación de la solución. T subíndice C es la temperatura de congelación del solvente puro. Kc es la constante molar del descenso del punto de congelación. Por último, M es la molaridad. Por último, la presión osmótica. La ósmosis consiste en el paso selectivo de moléculas de un solvente desde un lugar de menor concentración a otro lugar de mayor concentración a través de una membrana semipermeable. La presión osmótica es la presión requerida para detener la ósmosis. Esta presión depende de la temperatura y de la concentración de la solución. Lo explicaremos de una forma más entendible con las imágenes del lado derecho. En la siguiente figura se muestran dos soluciones separadas por una membrana semipermeable. Del lado izquierdo, solución concentrada, del lado derecho, solución diluida, y en el medio, la membrana semipermeable. El solvente se mueve de B hacia A, como si las soluciones tendieran a lograr concentraciones iguales. Al cabo de un tiempo, los niveles del líquido, o sea el volumen, en las dos ramas son desiguales. La diferencia de presión resultante de las alturas desiguales del líquido en las dos ramas llega a ser tan grande que el flujo de líquido cesa. En la imagen inferior vemos la presión aplicada que detiene a la ósmosis. Vamos a explicarla.
Si aplicamos una presión sobre el brazo izquierdo del codo, como se muestra en la figura, podríamos detener el flujo neto del disolvente. La presión aplicada sobre el brazo de la izquierda del aparato detiene el movimiento neto del disolvente desde el lado derecho de la membrana. Aquí del lado izquierdo inferior tenemos la fórmula. M corresponde a molaridad, R constante de los gases, que es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Y la temperatura, que es la T, en grados Kelvin. Explicados las 4 propiedades coligativas, pasaremos a los ejemplos. El primer ejemplo es el cálculo de punto de ebullición, donde nos dice qué concentración molar de sacarosa en agua se necesita para elevar su punto de ebullición en 1.3 grados centígrados, donde la constante de ebullición es igual a 0.52 grados centígrados y su temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Primero, hay que ver qué datos nos proporciona. De los solutos de sacarosa no nos proporciona datos. Del solvente de agua nos dice que la constante de ebullición es igual a 0.52 y la temperatura de ebullición es igual a 100 grados centígrados. Y el dato que nos proporciona de la solución es que delta TB es igual a 1.3 grados centígrados. Ahora bien, tenemos las dos ecuaciones. En este caso, vamos a aplicar la ecuación 2. Ahora bien, se sustituyen los valores, en donde podemos ver que el coeficiente que hay que despejar es m. Despejándolo nos quedaría 1.3 grados centígrados sobre la constante de ebullición, lo cual nos daría que la concentración molar de la sacarosa que se necesita para elevar el punto de ebullición en 1.3 grados centígrados es 2.5 molar. Ahora, el segundo ejemplo es el cálculo de disminución de punto de congelación. El ejercicio nos dice, una disolución acuosa contiene el aminoácido glicina. Encontramos su fórmula. Suponiendo que este aminoácido no ioniza, calcule la molaridad de la disolución si se congela a menos 1.1 grados centígrados. Agua constante crioscópica 1.86 grados centígrados sobre molar. Punto de congelación 0 grados centígrados. De igual manera, vamos a ordenar los datos. Soluto de glicina no nos proporciona. Solventes de agua sí nos proporciona y de igual manera de la solución, que es la temperatura de congelación. Tenemos ambas ecuaciones, la ecuación 1, que es la del lado izquierdo, y la ecuación 2, que es la del lado derecho. Como necesitamos la molaridad de la solución, podríamos utilizar la ecuación 2, pero para ello necesitamos conocer el descenso del punto de ebullición, que podemos obtener de la ecuación 1. Por lo tanto, ocuparemos primero la ecuación 1 y después la ecuación número 2.
Vamos a calcular el descenso del punto de congelación. Vamos a sustituir los datos que son proporcionados, lo cual al multiplicar menos por menos nos da más, por lo que nuestro descenso del punto de congelación es igual a 1.1 grados centígrados. Conociendo este dato, podemos ahora ya calcular la molalidad, por lo que ocuparemos la segunda ecuación. De igual manera se sustituyen los datos, en donde nuevamente vemos que el único que tenemos sin datos es la molalidad, por lo que se va a despejar la fórmula, donde nos quedaría que el descenso del punto de congelación sobre la constante de congelación. Sustituyéndolo, los valores nos daría un resultado de 0.59 molal. El último ejemplo es el cálculo de presión osmótica, donde nos dice calcular el valor de la presión osmótica que corresponde a una solución que contiene 2 moles de soluto en 1 litro de solución a una temperatura de 17 grados centígrados. De igual manera, del lado izquierdo colocamos los datos. La masa, 2 moles, de los solventes no nos proporciona datos, y de la solución nos dice que está en un volumen de 1 litro y la temperatura a 17 grados centígrados. Como podemos observar, nos da la temperatura en grados centígrados, pero para poder resolver este ejercicio necesitamos convertirlo a Kelvin. Por lo que abajo de los datos podemos observar la conversión de los grados centígrados a grados Kelvin, que nos daría 290.15 Kelvin. Ahora bien, analizando los datos, nos dice que tenemos 2 moles de soluto por 1 litro de solución. Entonces, la molaridad es 2. Esto nos permite utilizar la ecuación 2. Ahora bien, ya tenemos la ecuación número 2. Vamos a sustituir los valores de molaridad, de temperatura. Sustituyéndolos, se lleva a cabo sin problemas la ecuación. Eso es una multiplicación de los 3 datos proporcionados, en donde nos dice que como resultado obtenemos que la presión osmótica de la solución es de 47.585 atmósferas. Bien, estos serían todos los ejemplos. Por último, hablaremos de las aplicaciones en la biomedicina. Entre ellas encontramos que ambos temas nos proporcionan que podamos separar los componentes de una solución por el método de destilación fraccionada. Nos permite formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes. Determinamos masas molares de solutos desconocidos. Formulamos sueros o soluciones fisiológicas que no provoquen un desequilibrio hidrosalino. Nos permite formular caldos de cultivo adecuados para microorganismos específicos. Y formula soluciones de nutrientes especiales para regadíos de vegetales en general. Esto sería todo por parte mía. Esta sería toda la exposición. En esta última diapositiva podemos ver las referencias bibliográficas en las que me basé para realizar esta presentación. Muchas gracias. Espero que les lo entiendan y les sirva de algo. Muchas gracias y hasta luego.